hoy dedicado a Corín Tellado, pues una escritora que, madre mía, ¿qué escritora española vendió más de 400 millones de ejemplares de sus novelas, ¿no? Una de las españolas que más ha vendido, si no la que más, ¿no? Decían que después de Cervantes, traducida a un montón de idiomas, bueno, pues un verdadero personaje, una institución en lo que es la novela romántica, que a veces es un género un poco, no sé, minusvalorado injustamente, es una forma también de hacer literatura pues muy bella y muy valiosa en muchas ocasiones. Y para hablarnos de Corín Tellado tenemos a Keka Milano. Bienvenida, Keka, que es escritora especializada en novela romántica, máster en novela romántica, ha obtenido muchas distinciones, mención honorífica en relato corto Miami 2012, finalista en el cuarto certamen de relato erótico LIS Erotic Store de 2020. Sus relatos y sus microrelatos han sido seleccionados en diversas antologías, como el segundo certamen Argerus de microrelato. Es autora también de varias novelas y series, como La maleta ardiente de Luna Beltrán, El secreto de Boomerang, la trilogía ¿Ponéis unos títulos? Draconangelus, sí. Pues Draconangelus, ¿no? De fantasía sobrenatural, La playa del hombre muerto, las comedias románticas Clientes misteriosos, amantes inesperados, Corazones confinados, Amor en pandemia. Es una ponente habitual sobre novela romántica, sus autores y sus géneros, y edita también en su página web. Así que, Keka, bienvenida, y vamos a descubrir ese mundo muy desconocido de una escritora que vendió, como seguramente ningún escritor en la historia, ningún escritor español ha vendido en la historia de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos a esta charla que vamos a dar sobre esta autora que ya ha presentado Rosario. Muchas gracias a la Concejalía de Cultura, a la Mediateca Anabel Segura y a Maribel Orgaz de Leer en Madrid, porque gracias a ella estoy aquí dando esta charla hoy, que hace un par de meses me conoció en otra charla que di sobre novela romántica con subgéneros, que es lo que yo hago, como bien ha dicho Rosario. Bueno, simplemente deciros que yo soy autora autopublicada, no estoy contratada por ninguna editorial tradicional. Autora autopublicada quiere decir que tú te lo guisas, tú te lo comes. Buscas a lo que es todo el engranaje de la publicación, desde la corrección hasta la impresión final. Y bueno, y vas dándote a conocer, pues bien por redes sociales, ferias o ponencias, presentaciones que se hacen. Escribo novela romántica, como ha hecho Rosario, centrada en los subgéneros actualmente, porque bien es verdad que la novela romántica siempre ha sido muy denostada, y en todas las presentaciones que yo hago actualmente siempre hay que hacer una distinción entre lo que es la novela romántica actual, yo le llamo en tiempos modernos, y una diferenciación con lo que fue la novela del romanticismo, que mucha gente lo sigue confundiendo. Hoy en día la novela de esta época histórica, que contempló la mitad del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX, Lord Byron, las Bronte, Jane Austen, no tiene nada que ver con el romanticismo que se hace hoy en día, con la novela romántica de hoy en día. A eso se le llama hoy novela romántica histórica de regencia en concreto, ¿no? Y además es una moda, desde hace unos años a esta parte se escribe muchísimo. Tampoco tiene nada que ver en la novela romántica actual con la mal llamada novela rosa, que por ejemplo nuestra autora Corín Tellado no le gustaba que definiesen su novela como rosa, porque ella bien decía que por desconocimiento la gente no sabía que en la década de los 50 y de los 60 se llamaba novela rosa porque precisamente en las portadas de las novelas venían con una patina de color rosado, para diferenciarla de otro tipo de literatura, ¿no? y demostrar que era la subliteratura que leían las mujeres de aquella época. A ella le gustaba definir su novela como literatura blanca, mucho más sentimental, amorosa, para dejarlo bien claro, ¿no? Tampoco tiene nada que ver con la novela que en ese momento se llamaba Rosa, de la Bárbara Cartland, ya de los años 70, 80, 90, Daniel Steele, que a lo mejor conocéis, novelas Jazmín. Lo que siempre tiene que tener de premisa la novela romántica es, por supuesto, una pareja, un trío, un grupo. Puede ser un cangrejo y un extraterrestre, da igual. Amor, tiene que haber algo definido como una relación amorosa. También tiene que tener pues una trama, ¿no? Una trama interesante. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que ser interesante y por qué hay que meterle conflicto a esa relación amorosa? Porque una de las cosas que es denostada la novela romántica, pero que es una realidad,
es que todo lector de novela romántica sabe cómo acaba la novela, tiene que acabar bien. Corín Tellado, por ejemplo, tuvo una novela que presentó a su editorial Fetiche, que era Bruguera, donde deja ciego a su personaje al final de la novela y le dijo, muy bien, le has dejado ciego, a la siguiente novela me lo operas. Porque tenía que acabar bien. Entonces ella la rehizo y le operó rápidamente. Entonces, ¿cómo mantienes la atención de un lector ávido? Porque las personas que leen novela romántica son ávidos lectores, hasta el final, cuando sabe que la novela acaba bien. Eso no ocurre en ningún otro género. Pues se mantiene a base de esas tramas, de esos conflictos que metes. La novela romántica es una novela de evasión. Eso todas estas autoras de las que hemos hablado, incluida nuestra Corín Tellado, lo sabían perfectamente. Y parece mentira que a día de hoy, siglo XXI, ya muy avanzado, tengamos que seguir explicando qué es la novela romántica. Porque a mucha gente que lee otros géneros o que no sabe efectivamente lo que es, le hablas de novela romántica, yo escribo novela romántica y soy un cric. Bueno, vamos a ver, ¿por qué se sigue considerando subliteratura en muchos ambientes? Entonces hay que hacer estadísticas. Y la Romance Writers of America, que es una asociación de escritores en Estados Unidos, tiene que hacer esas continuas estadísticas, ¿no? Y efectivamente hay un alto porcentaje de mujeres que escribimos novela romántica y que leen ávidamente la novela romántica, pero ávidamente me refiero a lectoras que como un mínimo se están leyendo 150 novelas al año y pueden llegar a superar las 300 al año de lectura, y mucho más ahora en estos tiempos que con Amazon tiene una plataforma de lectura que se llama Kindle Unlimited, que como las plataformas de Netflix y todas estas que vemos ahora en televisión, pagas una cantidad y puedes leer lo que quieras. Pues de eso ya ni os cuento, o sea, a nivel digital se lee muchísimo. Tampoco son solo amas de casa, como se denostaba a las personas, a las mujeres que en aquel entonces leían, con pocos estudios y bajo estatus social. Actualmente se sabe que son muchas universitarias, muchas mujeres de alto estatus social y económico, porque lo que hacen es evadirse con ese tipo de lectura. Y tampoco son mujeres no realistas, que estén esperando que por aquella puerta le entre un Highlander de 1,90 m y se las cuelgue al hombro y se las lleve a la cueva. No, son mujeres que tienen una vida sexual plena, sus parejas, y distinguen muy bien lo que es la realidad de la ficción. De manera que eso también lo sabía Corín Tellado. Pero en aquella época, cuando yo empiezo a investigar pues para presentar y sacar una lanza por esa novela mal llamada novela rosa, me encuentro con esta mujer para hacer mis presentaciones, que aparte de ser un gran fenómeno literario, como muchos de vosotros ya sabréis, empiezo a investigar y la veo una mujer adelantada a su tiempo. Corín Tellado era feminista porque sus protagonistas, ella intentaba, es verdad que eran unas mujeres a lo mejor quizás tendentes a la sumisión y demasiado dependientes emotivamente y sentimentalmente, pero es que era la mujer de aquella época. No nos tenemos que olvidar que la mayoría de la producción literaria de Corín Tellado la hizo en la época franquista, en plena dictadura. Había que superar aquello. Y ella era una mujer pro aborto, cuando ya se empezó a hablar pasada la transición del tema, una mujer que se separó, no se divorció por convicción religiosa. A pesar de ser católica y practicante desde la adolescencia, una mujer que defendía la muerte digna, muy avanzada a nivel pues de la formación de la mujer. En sus novelas siempre metía mujeres formadas intelectualmente, con carrera, que luchaban por una ruptura matrimonial y salir adelante en busca del amor, del amor verdadero. De manera que intentó poner su granito de arena dentro de las limitaciones que tenía en aquella época. Era independiente, luchadora nata, luchadora hasta el final en todos los aspectos. A nivel familiar, con la lucha que tuvo con su marido por la lucha de sus hijos y conseguir la patria potestad, y luego también la lucha, que ya veremos más adelante, con Bruguera, con la editorial, porque aquello fue una lucha de titanes. Meticulosa en el trabajo, no dejaba nunca nada a medias, estaba sometida y esclavizada por la editorial, ya lo veremos ahora, y extremadamente prolífica, como ha dicho Rosario. Esta mujer, y ya sabréis muchos, escribió más de 5.000 novelas. Eso ya dice mucho. Nadie jamás en la historia de la literatura, quien me digáis, ha superado eso ni lo va a superar. Nadie. Porque actualmente hay
En novela romántica, curiosamente, una alta tendencia de productividad. Muchas escritoras actuales de novela romántica tienen pues unas producciones bastante importantes. Voy a poner el caso de Megan Maxwell, que si no la conocéis es una escritora, Elizabeth Benavent también, escritoras que tratan los subgéneros dentro de la novela romántica con mucha producción. Megan Maxwell además es la primera en Planeta, o sea, cualquier sección, porque trata los subgéneros de histórica, de comedia, chick lit, cualquiera, ella está la primera en Planeta, 200 y pico, nada, o sea, comparado con esta señora. En el 1962 la UNESCO la considera la más leída después de Cervantes y de la Biblia en castellano, pero es que muchas fuentes dicen que es que superaba a Cervantes, con todos mis respetos, en lectura, claro, evidentemente, la leían en todo el mundo. Por eso yo digo la gran dama mundial de la novela romántica, se acabó, no hay nada más que decir, ni siquiera Barbara Cartland, que tenía 700 y pico novelas. En el año 1994 entra en el libro Guinness de los récords por 400 millones de publicaciones en habla hispana solamente, fue traducida a 27 idiomas. Argumentaba, y esto es donde yo cuando empiezo a investigar y a fondear en esta señora, todo esto es sorprendente. Evidentemente era una máquina de escribir y de ella se aprovecharon. Pero es que a nivel de escritura creativa, los que escribáis aquí me vais a entender perfectamente. Esta señora argumentaba en 5 minutos una novela de 100 páginas. Todos aquellos que dicen novela facilona, digo bien, no pasa nada, toma un boli, toma un papel y escríbeme una sola escena en la que tú consigas emocionarme, como esta señora emocionaba, si no, ¿de qué tenía tantas lectoras ávidas en aquel momento, ¿no? Además, 100 páginas que escribía en 5 días, a máquina, no a ordenador, como hoy en día, que es muy fácil corregir. Y entregaba en una semana el trabajo a la editorial Bruguera y la tenía esclavizada, ya veremos más adelante por qué. Además, esquivando la censura. A ella, cuando mandaba los manuscritos, le llegaban devueltos por parte de la censura y prácticamente no había letra en negro. Tenía que recorregir. Ella escribía del tirón la novela, corregía muchísimo, pero encima la censura por delante. Volvía a recorregir y ya se la pasaba. Y con astucia y en digo pero no digo y esquivando a la censura como podía, le metía alta pasión a sus novelas. Y las mujeres se enganchaban. ¿Por qué? Bueno, mujeres y muchos hombres que la leían. Aunque no lo reconociesen, pues porque era una gran escritora. Eso solo lo consiguió una gran escritora, se acabó. Vamos, yo defensora a muerte de esta señora. Y además muere con 3 novelas inéditas. Escribió más géneros aparte de la novela sentimental que ella hacía y que ya conocéis. Escribió juvenil, escribió infantil, le encantaba escribir para niños, consideraba que era muy difícil, escribió poco. Porque uno de sus grandes hándicaps y de lo que luego se quejó pasados los años, y a todos aquí que ya tenemos una edad, nos pasa, ¿no? Recordar nuestro pasado y decir, aquí cometí fallos, aquí podía haberlo hecho mejor. Y ella cometió el fallo de no ponerse seudónimo y lo reconoce en la biografía que os traigo, porque muchos autores de aquella época, sobre todo hombres, lo hacían. Y ella podía haber puesto ese seudónimo para sus novelas sentimentales y haber usado su nombre verdadero para que no la catalogasen y la destronasen, como la destronaron en cierto modo a nivel literario. En esa muerte que tiene, hasta 2 días antes estaba dictándole a su nuera, le dictaba a razón de 2 o 3 horas al día para seguir sacando esa producción. Un fenómeno literario, lo miremos por donde lo miremos, vamos, eso ya creo que no queda discusión. Os traigo a un autor coetáneo de ella, que es Marcial Lafuente Estefanía, que muchos de aquí también le conoceréis, porque bueno, a ella se la denostó muchísimo, ¿no? Y a las mujeres que la leían en aquella época, como, y a lo mejor recordáis a vuestras madres, hermanas, incluso vosotros a lo mejor que en un momento dado lo leyeseis. Mi madre, por ejemplo, en casa no leía Corín Tellado, porque no leía en general, pero mi padre sí leía mucho Marcial Lafuente Estefanía. Y ha habido comparativas, porque Marcial Lafuente Estefanía era una ingeniero industrial. Acabó en la cárcel y no pudo ejercer después porque le encarcelaron por política. Pero aprendió a escribir en la cárcel y empezó escribiendo novelas policíacas. Curiosamente luego acabó en una editorial de las primeras que estuvo Corín, Ediciones CIES, que está ubicada en Vigo. Y él empieza con esas novelas policíacas. Bueno, por supuesto su producción nos quedamos en 2.500 y de esas 2.500 sus hijos y nietos
escribieron muchas de las novelas con su nombre, con Marcela Fuente Estefanía. Es decir, eran negros de ese padre y de ese abuelo. O sea que Corín nunca tuvo ni negros, ni grupos que trabajasen detrás de ellas, ni era un hombre, como se dijo, porque se llegó a decir en Latinoamérica que si era un hombre, que si tenía un grupo detrás escribiendo por ella, que si tenía negros, no señor. Pero Marcela Fuente Estefanía sí. Y además Marcela Fuente Estefanía, curiosamente, empezó escribiendo novela romántica también, en ediciones CIES. ¿Cómo? Con seudónimo. De Cecilia de Iraluche o de María Luisa Beorlegui, que era su mujer. Bueno, pues vamos a adentrarnos en la vida, en la persona detrás del personaje, ¿no? Que es lo que os traigo hoy, vida y obra de un fenómeno sociológico y literario. Lo que os traigo es todo lo que he sacado de información, parte de esta biografía escrita por esta autora, Blanca Álvarez, en 1992. Filóloga española, abogada y trabajadora social asturiana. Nacida en 1957 y con 20 años empezó a escribir prosa poética. Ganó el premio Cálamo de Poesía Erótica en 1986 y fue finalista del premio de novela negra Tigre Juan y columnista y entrevistadora en diversos diarios. La biografía que hace con Corín Tellado, porque es un mano a mano, es un tete-a-tete que tienen durante 3 meses, tarde a tarde, en una biografía entrevistada que le hace. La serie se llama Yo soy así, de la editorial Grupo Libro 88, y yo creo que existe solo esta edición. De hecho, esta que tengo yo la compré en Amazon y sigue siendo la única edición que hicieron, desgraciadamente, porque vamos, la vida, de verdad, si podéis haceros con esta biografía, haceros, porque va a cambiar vuestra imagen absolutamente de lo que es la persona que hay detrás de Corín Tellado. Blanca se enamoró de ella por la sinceridad. Corín se abrió a ella, que era muy raro que lo hiciera. Solamente existen que ella hubiese autorizado en vida 2 biografías, autorizado porque tenían charlas directamente con ella, eran mujeres asturianas. La segunda fue María Teresa González, que realmente, bueno, ella se centró más en la novela, ¿no? Porque fue una tesina que usó para hacer su proyecto doctoral. Y le llamó Corín Tellado medio siglo de novela de amor. Realmente eso daría para otra charla, para su obra. Yo aquí voy a hablar de la persona más que de la obra. Pero esta biografía, de verdad, si os hacéis con ella vais a encontrar una maravilla, porque es un relato dialogante entre ambas mujeres, a base de café y cigarrillos, Esta imagen me encanta de Corín, o sea, me parece muy suya, muy personal, porque es que esa era ella, se fumaba 5 cajetillas de cigarros al día, no sabía escribir sin fumar, y lo tuvo que bajar porque los 20 últimos años estuvo enganchada a una máquina de diálisis y tuvo que recortar a media cajetilla. Así que, cigarro a cigarro y taza de café a taza de café, Blanca descubre a una mujer admirable, envidiable, dolorosamente herida y conmovedoramente frágil, y os aseguro de verdad que si os la leéis vais a enamoraros de ella mucho más de lo que yo os vaya a contar aquí o de lo que ya sepáis. Extremista y con mucha fuerza de voluntad para romper con todo lo que no la convenía. Solo tenía 3 vicios: leer, escribir y fumar. Leer, escribir y fumar. Bueno, yo añadiría uno más, sus hijos. Punto. Esa fue su vida. Y pongo aquí lo de extremista y lo de los 3 vicios porque ella se preocupó con el alcohol en un momento dado. Reconoce en esta biografía que tuvo una época en la que ella a las 12 de la mañana cortaba de escribir y se tomaba una copita de vino. Cuando eso pasó a 3 copitas de vino y un día no tiene vino en su casa, que se pone muy nerviosa, dijo, ¿cómo? Hasta aquí he llegado, se acabó. Y cortó, radical. Hizo radical eso, hizo radical la ruptura con su marido, hizo radical todo lo que lo que le hacía daño, y creó una coraza, un caparazón precisamente, quizás se convirtió en una misántropa que no aguantaba al resto del mundo, que la había tratado mal, empezando por su propia familia. Fue humillada, la insultada en cierto modo. Ahora vamos a avanzar en la vida de ella y vais a entenderlo. Y entonces ella generó ese caparazón y esa fortaleza que tuvo en los últimos años, vamos, en mucho más de los últimos años, la mitad de su vida, con sus hijos, sus nietos y su escritura. Era lo único que a ella le importaba. María del Socorro Tellado López, en Asturias, a la Socorro se la llaman Socorrín, y de Socorrín pasa a ser Corín Tellado,
su nombre de autora. Nace en 1926, un año antes de lo que dice su DNI, en Viavélez, un pequeño municipio de Asturias que linda casi con Galicia, de ahí que el dialecto que usen es bastante cerrado, el bable de suyo es muy cerrado. Era defensora del bable a ultranza. De pequeña se la consideraba una niña trasto, Viavélez era un pueblito marinero, su padre era maquinista naval de la Marina Mercante y bueno, no les faltaba de nada, pero el padre gastaba mucho, ¿no? Y no le veían muy a menudo tampoco por su profesión. Era la única chica con 4 varones, junto con 4 varones, y encima hacía el puesto tercero. O sea, ya sabéis que cuando hay familias numerosas, los números medios es como que pasan un poco desapercibidos en las familias, ¿no? La madre, además, era ojitos a los hijos, pero a la mujer pues la hacía mucho de menos. Encima, la veía fea, pues poca cosa, rebelde, trasto, te pareces a tu padre. Eso continuamente le estaba entrando por el oído a Corín. Jugaba con otros amigos, considera que en su vida siempre ha tenido más amigos hombres que mujeres, de hecho los veía más nobles, que a las mujeres siempre con muchas vueltas, ¿no? Y entonces pues bueno, ella jugaba en el campo, se manchaba las manos muchísimo, de hecho cuando les hacían cantar el cara al sol en la escuela, ella cerraba el puño para que no le vieran la porquería de las uñas. Y lo consideraban también rebeldía, claro, cuando estabas ahí con la mano alzada y bien puesta. Hacían correajes militares con brezo y con pino para jugar, vio cadáveres en la cuneta en aquella época. En fin, de ahí se pasa a la adolescencia, bueno, una adolescencia que ella considera feliz, en sus verbenas y montaba en bici. Pero la familia la subestimaba muchísimo y la comparaba continuamente con sus primas, que eran mucho más moninas, ella era un perico. De hecho, ella recuerda, la llamaban unas de sus tías zaconela. Las zaconellas son un pajarito de invierno, pequeñito, poca cosa, y ella, esa revancha sí, o defensa que tenía, no era rencor, era simplemente autodefensa que hacía a una de las casas que tuvo en su propio pueblo, porque ella no dejaba de dar la cara. O sea, para que no haya más rumores sobre mí, yo voy al pueblo y me hago una casa allí, me vais a ver a mí la cara. Y le puso zaconella a la casa como revanchismo, pero no deja de ser doloroso, ¿no? Yo intuyo que es un poco doloroso en ese, pues igual que hizo, por ejemplo, en el tema de las familias, porque ella le daba de todo a su familia. O sea, ella pagaba banquetes enteros de bodas de sus hermanos, de estas primas, iban vestidas de blanco, estupendas, pero no podían pagarse un banquete, y ella lo pagaba, ni siquiera se lo agradecían. Sus tías, antes de morir, ella les pagó los médicos, les pagó los gastos de la casa, y ni siquiera un agradecimiento. Ella no pedía nada, a pesar de haber sido tachada de tacaña, no tenía miramientos para el dinero. O sea, no era por tacañería, todo lo contrario, estaba harta de dar. Por eso creó esa coraza, ¿no? Y se defendía. La guerra la viven del 36 al 39 bastante bien, no era una familia que estuviera mal, de hecho tenían servicio. Le paso esta silla si quiere, que no la voy a usar, seguro. Vale. Y bueno, no les faltó de nada, pues por el mercadeo que el padre traía al ser marino mercante. En el 39, finalizando la guerra, trasladan al padre a Cádiz y emigran toda la familia. Y para ella es un cambio definitorio, completamente, porque allí ella era una vida lectora desde pequeñita, leía muchísimo. De hecho era la manera que tenía de aislarse de todos esos insultos y ese maltrato que le tenían verbal en la familia, y de comparativas con sus primas, ¿no? Principalmente. Pero es que en Cádiz entra en un colegio de monjas, ahí aprende a estudiar, aprende a memorizar, lee muchísimo más, y sobre todo conoce a Don Onofre, que es un librero, una librería, que de tanto que iba allí a leer, le hacía como intercambio de novelas, ni siquiera le cobraba, ¿no? Y entonces fue el que la animó, porque ella, leyendo una romántica, dijo, pero esto lo supero yo, y dijo, ¿eres capaz de hacerlo? Hazlo. Si me traes una novela escrita, me gusta, se la voy a pasar a Bruguera, que como les compro mucho, puedo intentar mediar por ti a ver qué dicen. Y eso hizo.
El último mes antes de morir su padre, ella se puso enfermo a edad muy temprana, el padre, y ella lo tuvo que cuidar. De noche era la única chica de todos los hermanos, pues le tocaba. Y entonces empezó a escribir, no escribió una, escribió 2, cada noche con una vela, su lapicero y sus papeles. Al día siguiente se lo leía al padre, el capítulo que había escrito por la noche. Y como lo escondía detrás de un libro, las cuartillas, el padre se creía que era un libro de un autor publicado y le encantaba. Decía, pues mira qué bien, pues está muy bien. Y le daba su consejo. El padre muere en sus brazos una mañana, desangrado por la boca, y la madre venía del mercado y se quedó impávida. Quedaros con esto porque luego veréis por qué. Tenían muy buena relación, pero era bastante dejada la madre, ¿no? para coger las riendas de la familia. Entonces las toma ella. En ese momento, con 16 años, empieza la Corín escritora y Corín madura y se convierte en una mujer que se hace cargo de todo, porque cuando la madre llega del mercado y ve aquello, estaba la sangre limpia completamente, no había ya mancha, el padre muerto, pero ya había empezado a mover todo el tema del cuerpo, de la funeraria. Y desde ese momento se convierte en el sustento de la familia, para su madre y para sus hermanos, y lo saca adelante ella. Dicen que soy dura y cruel. No soy cruel, me defiendo. Lo que sí soy es fría. Cuando corto, lo hago para siempre. Corín se aleja de todos para protegerse. No es rencor, es dejar de estar cuando ni siquiera han tenido detalles con ella. Tiene mucho orgullo y perdona, pero no olvida. El infierno y el purgatorio ya lo tenemos en esta vida. Si creyera que la eternidad se gana en este infierno, andaría de rodillas. Pensó en meterse a monja, se lo dijo a su padre solamente, pero dejó ese pensamiento, pasó porque escuchó a una de sus tías maliciosas, solteronas de estas, diciendo, es que este perico se tenía que meter a monja. Y dijo, ¿cómo? Mi tía ve la religión distinto a como la veo yo, con lo cual, caparazón, me bloqueo y ahora le doy en las narices, pues no me meto a monja, ahora voy a hacer otra cosa. Mujer de misa diaria desde la adolescencia, creía en Dios y en la otra vida. Estas son las contradicciones que se van viendo en la biografía de Corín. Es alucinante cómo se ve, por un lado, creer en Dios y creer en la otra vida. Y decía que si ella se reencarnase le gustaría hacerlo en un árbol de hoja perenne para poder ver todo lo que ocurriese a su alrededor. Era muy poética. De hecho, en uno de los diarios de allí de Asturias sacaron varios poemas de ella, aunque no se consideraba poeta. Eso también influye mucho en su escritura. Después de la separación tuvo un momento de ejercicios espirituales en un centro que había en Gijón que se llamaba La Bibio. Ahí iban las mujeres de Alto Postín, de Gijón, y dejó de ir. Y lo único que le trajo bueno fue que volvió a fumar, porque había dejado por sus hijos, por los embarazos, y vio que aquellas eran muy hipócritas y que solo se ponían así un poco como comprometidas con no haberle dado libre al servicio. Entonces no iba a sacar nada en claro y salió de allí. Pese a sus fuertes convicciones católicas, no cree que el suicidio sea una cosa de cobardes, y es que ella pensó en suicidarse en un momento dado, que ahora lo veremos también. Defensora de la muerte digna, de hecho decía, si tengo que acabar entubada y perdiendo la lucidez, yo me suicido. Y era también defensora del aborto. El secreto es tu esclavo mientras lo guardas y se convierte en tu dueño cuando lo pronuncias. Esto viene a colación de lo que hizo con su padre. O sea, mientras ella guardó el secreto de que ya tenía escrita una novela y se arrodilló dando gracias a Dios, en cuanto eso se descubrió, y lo descubre Bruguera, ya veremos cómo, Francisco Bruguera, ya se convirtió en dueño de su vida y de su obra, prácticamente. Tenía muchos complejos propiciados por sus propias tías. Mientras se refugiaba en los libros, aprendió a cultivar la mala leche. Para compensar su timidez y sus miedos, agravó la voz. Eso supongo que también por los cigarrillos, porque te destrozan la garganta. Y se convirtió en alguien mucho más retador, aunque siempre temió hacer daño. Bueno, con 17 años, Corín Tellado ganaba más que un ingeniero, y es que ella escribió su primera novela con 16 y Bruguera se la compra por 3.000 pesetas. De aquella época era ganar más que un ingeniero. Lo que pasa es que en 2 pagos se lo hizo. Mientras tanto, empezó a estudiar mecanografía y psicología. Entonces la psicología no era una carrera universitaria, pero le ayudó mucho a meterse en el trasfondo de sus personajes, sobre todo de los masculinos. Ella le daba
mucha importancia al pensamiento que tuviesen sus personajes masculinos, que siempre los ponía fuertes pero tiernos al mismo tiempo. El estudio de la mecanografía principalmente lo hacía para poder pasar a máquina sus manuscritos escritos a mano. Su primera máquina fue una Corona, luego tuvo Olivetis y en total tuvo 5 máquinas de escribir. Que Blanca comenta que nunca se ven. Vengo aquí y nunca veo las máquinas, estaban escondidas en los armarios. Dice, sí, están escondidas en los armarios y solo salen para cuando trabajo, es decir, por la mañana. Ya acostumbrada a trabajar desde las 7 de la mañana hasta mediodía. Luego por la tarde lo invertía en informativos, las películas, que era una gran cinéfila, y series. Me encantaba Falcon Crest, por ejemplo, en la época en la que se programaba Falcon Crest. Y era bastante crítica con la serie también porque decía, pero esto es cómo se mantienen en pie con todo lo que beben, ¿no? Pero el tema fue que esas máquinas exclusivamente salían cuando ella estaba activa por la mañana. De hecho, con los niños, cuando criaba a sus hijos sola, se levantaba a las 5 de la mañana y a las 7 llevaba a sus hijos al colegio, porque no hubiera soportado que lo hubieran tomado por holgazana. Actualmente se la consideraría una workaholic, trabajadora a destajo. Bueno, como os he dicho antes, no había detrás de ella ni hombres, ni grupos de escritores, ni negros trabajando, ni nada de nada. La relación con su madre, aquí es una de las cosas que saca afuera, porque fue complicada. Ella consideraba que sus padres eran más pareja que padres. De hecho, la madre le perdonaba todo al padre, llegaba y se había fundido el dinero, o sea, y entraba poco dinero a la casa, aunque vivían bien dentro de la época. Y Corinne, en esa dualidad que os digo que se va viendo, es todo lo contrario, o sea, ya no soportaba una deuda. Su madre, cuando emigran para Cádiz, deja deudas en el pueblo, y cuando regresan a los 18 años, estuvieron en Cádiz de los 14 a los 18, ella ya tenía dinero y paga las deudas de su madre. Y jamás soportó, de hecho, estuvo en el límite, en esa batalla de titanes que tuvo con Bruguera, estuvo en el límite de que problemáticamente con el tema económico, y lo pasó muy mal, hasta que pudo superarlo. Por supuesto, la madre la responsabilizó de todo, se convirtió ella en el sustento de la madre y de los hermanos. El sexo, evidentemente, en aquella época era tabú, y Corinne hablaba todo con su hija. Su madre se pasaba mucho tiempo en la cama. En aquella época las mujeres yo creo que muchas de nosotras podemos recordar tías, abuelas, incluso a nuestras propias madres a lo mejor metidas en cama, ¿no? Llamémoslo depresión, llamémoslo la época que se vivía. Ella no soportaba eso, y por eso es por lo que se levantaba antes de tiempo si hacía falta para escribir y poder llevar a sus hijos, y que no la catalogase nadie de holgazana, y mucho menos sus hijos. La madre aún así le corregía muchas de las novelas, y reconoce aquí en la biografía que ya había muerto su madre, que seguía sin escribir ciertas frases porque la madre se las hubiera tirado por tierra, no se las hubiera tachado directamente. La madre muere en el año 66 con los 40 años de Corinne. Bueno, vamos a meternos en el tema amor, en una reina de corazones. Tristemente no fue de color de rosa su vida amorosa, fue entre una gama de grises a negros absolutos. No soy romántica ni soñadora, pero alguien tenía que escribir novelas de amor. Escribía por puro vicio, no sabía hacer otra cosa, para ella era una necesidad. Y nos transmitió lo que a ella le hubiera gustado vivir, o sea, ella contemplaba que la vida en pareja era la ideal. Por supuesto, una vida de amor sin sexo no podía ser, pero tuvo mala suerte y no encontró su media naranja. Los amores de juventud tuvo uno de carteo en Cádiz con un chico muy joven entonces, pero no llegó a nada. Luego, al regreso a su pueblo, conoce a otro muchacho. Ella decía que era amistad blanca, evidentemente, nada de sexo. No tuvieron nada, incluso pelearon, pero luego con el tiempo llegó a tener amistad con él y con su mujer. Y comenzó escribiendo esa primera novela que le leía a su padre, sin haber sido besada, sin haber oído nunca una palabra de amor en ninguna carta, ni de boca de ningún chico. Se casó virgen, por mucho que dijeron. De hecho, hay una novela suya que se llama Esta es mi vida, donde hablaba de una chica
que tenía un hijo secreto. Por supuesto llegó el bulo al pueblo, ya todos se pensaban que tenía un hijo secreto. Pues no, se casó virgen. Es más, se casó en Covadonga, de negro, y no se casó ni por luto, ni por, evidentemente, que estuviese embarazada, ni en aquella época, que también era costumbre, casarse de negro, porque el blanco era muy caro. Los tejidos en blanco solo se permitían, se lo podían pagar las personas de alto estatus, ¿no? No, ella se lo podía pagar perfectamente. Lo hizo también como coraza ante sus primas, y esas bodas que ella llegó a pagar y que las veía que iban de blanco, pero que luego no tenían para pagar el banquete, y era solo apariencia. Dijo, pues toma, yo de negro y me caso como quiero. Bueno, se llegó a decir en un momento dado que el Francisco Bruguera, el dueño de la editorial Bruguera, estaba enamorado de ella. De hecho, era la única autora con la que tenía contacto. Francisco Bruguera vivía en Barcelona, y bueno, era la única a la que consentía tener entrevistas de negocios. Ella no le da ninguna importancia, no cree que fuese así, por supuesto, por parte de ella nada. O sea, ella no estuvo enamorada ni de Bruguera, ni de su marido, ni de nadie, y porque no llegó el hombre de su vida. Y nada, pero bueno, respetó hasta límites insospechados. O sea, todo lo que vais a oír, ella defiende hasta la última página de esta biografía la amistad que mantenía con Francisco Bruguera. Era su representante, era su amigo y era su editor, y bueno, la hizo pasar mucho, pero lo defiende. Bueno, y aquí llega Domingo Egusquizaga, Chomín para los amigos. Su hijo también se llama Chomín. Corín tiene una hija y un hijo, Begoña y Chomín. Bueno, pues nada, lo conoce vendiendo aspiradoras a domicilio. Le hace pasar a la casa, se ponen a hablar, se caen bien. Intelectualmente no le daba más. Corín era muchísimo más superior a él en este aspecto. Pero bueno, era un hombre educado, correcto, apuesto, alto, fuerte y buen mozo, como decía ella. Y bueno, empiezan a salir, y al poco tiempo era también hombre de misa diaria. Y empiezan a salir, y bueno, al final pues él le pide matrimonio, pero le pide matrimonio de una manera muy expeditiva. Decide pronto que me voy para Bilbao. Y pues nada, la mujer ya tenía una edad, tenía 32 años, en el año 59 se casan, pues en el 58 que lo conociera ya tenía una edad importante como para decir, mira, se me ha pasado o se me va a pasar el arroz. Pues nada, pues entonces le dice que sí, pero sin estar enamorada. Prácticamente se casan en Covadonga en el año 59. Y bueno, resultó que Chomín pues no era lo que se esperaba de un hombre para estar al lado de una mujer como ella. Era un vago redomado, era muy presumido, le gustaba gastar muchísimo, comidas, cenas, iban a boxeo. A ella le gustaba el boxeo, le gustaban los toros, le gustaba salir fuera también, los bailes y la buena vida. Pero claro, es que todo iba a tocateja de Corín Tellado. Corín Tellado, que además no estaba montada en el dólar, como podía haber acabado si no hubiesen jugado con su pan. Bueno, pues nada, pues él era muy egoísta encima, era un tipo celoso y posesivo, y llegó al punto en el que Francisco Bruguera hace un viaje a Gijón para conocer al tal Chomín, ¿no? Porque ya le preocupaba él, a ver mi negocio si se va a venir abajo porque haya un hombre espabilado al lado de esta señora. Y la frase de Francisco Bruguera fue clara, le dijo, es un hombre bueno, pero es simple. Con lo cual, todo quedaba, se fue a Barcelona tan tranquilo, que aquí no iba a haber ningún problema. En esto del amor no hay consejo que valga, se vive, se sufre, se aprende. Esto viene a colación de todas las cartas, la cantidad de cartas que le llegaban a esta mujer pidiendo consejo amoroso, ¿no? Y bueno, pues es que está claro, todos los que estamos aquí sabemos que eso es una realidad, se vive, se sufre, se aprende, y así es como tiras para adelante con el amor que tengas al lado o lo que no tengas. Mujer fiel y leal que tristemente no encontró a su media naranja, nunca estuvo enamorada del todo, lo cual la frustró. Siempre escribiendo historias de amor, y ella nunca captó el amor de la locura, de la pasión que escribía, aunque eso le evitó también el gran dolor del desamor, de la pérdida. De mal que por bien no venga, ¿no? Bueno, en cuanto a la separación, fueron 4 años de matrimonio, 2 hijos en común, demasiados gastos. Corín le puso una droguería, perfumería a Chomín, que no levantó aquello ni en broma. Solo daba pérdidas, encima él iba con su tren de vida para arriba, claro, lo pagaba aquí su señora. Vamos a cambiarnos de casa, una casa más costosa, se cambian, las deudas ya las superaban. Con lo cual
en un amago por revivir la pareja, hacen un viaje a Barcelona, también ahora veremos en cuanto a su obra, para intentar ella indagar sobre sus novelas, cómo iban, ¿no? Y nada, a la vuelta de ese viaje decide separarse y criar sola a sus hijos. O sea, una avanzada de aquella época, estamos hablando del año 62. Y muy difícil, porque había que ganar la patria potestad de los hijos. Estabas luchando contra tu marido, que era un hombre, cuidado. Entonces ella consigue un abogado especializado en temas matrimoniales que no daba al hombre ni un duro, porque ese señor, ¿cómo va a deshacerse de la patria potestad de sus hijos? Un abogado que tenía sus propios hijos y era impensable. Pues fue tan sencillo como soltarle dinero a Chomín para que empezase su nueva vida. No me tienes que pasar pensión de nada por los niños, ya los crío y los cuido yo sola. Evidentemente la casa se la quedó ella y la droguería y la perfumería no por temas judiciales, sino porque era un bien privativo de ella. Y además Bruguera mantenía una parte de dinero que ella le había pasado en previsión de que al ser bienes gananciales el otro se llevase la parte del patrimonio que tenía ella, ¿no? En fin, que se separaron. Este hombre no hizo más que ver a sus hijos una vez al año, a las nietas cuando nacieron y las conoció pasado muchísimo tiempo. Él intentó regresar con Corinne bastantes veces, pero ya para nada le iba a volver a recibir en sus brazos. Y le contaron a él que ella le había dejado por otro hombre, con lo cual ella no lo desmintió, no era verdad, lo dice aquí. No era verdad, pero ¿qué voy a desmentirle yo a este que era un celoso, un posesivo y que no me va a querer? Va a estar discutiendo, nada, que se crea lo que le dé la gana. El caso, que no se divorcia por convicción religiosa y luego después pues tuvo pasiones menores, pero que no llegaron a ningún puerto, con lo cual, ante todo, Corinne Tellado era madre por encima de todo. Y mirad aquí, Begoña y Chomín Tellado Egusquizaga, el cambio de apellidos que se hicieron los hijos. Nunca le puso en contra a su padre, jamás, a los hijos. Y bueno, y han crecido muy unidos y siguen unidos como familia, y eso ella lo llevó a gala y bueno, fueron su fortaleza siempre, los hijos y sus nietos. Lo que no se decía de mí era que aquella escabrosa autora y la más verde del país paraba de escribir para limpiarle el culo a sus hijos, porque no los dejaba nunca. Tenía sus cuidadoras, evidentemente, pero ella con sus hijos a muerte y una buena madre. Lo más importante que conseguí fue la independencia, esa forma de vivir en la que no necesitas de nadie. No basta con saber que alguien nos ama, tiene que amarnos como nosotros necesitamos. Es como un entrenamiento, sufres y lo haces tan profundamente que los pequeños inconvenientes que otros no soportan son como plumas sin peso. Estas citas que os traigo de ella es que a mí me llegan al corazón, porque esto que veis reflejado en esas citas que hace es el reflejo luego de su novela también. El poner este tipo de fraseología no es fácil, no, llega a muchos corazones. Bueno, en cuanto a su obra, con 16 años escribe su primera novela y con 17 se la publica Bruguera. O sea que fue efectivo lo que hizo don Onofre, ¿no? Y la promesa que le hizo llegó a buen puerto, que fue que la contrataron por esas 3.000 pesetas en 2 pagos que le hizo. 2 novelas había escrito, la segunda no le gustó, con lo cual Corinne, ¿qué hizo? Antiguamente se pagaban por novela entregada, no es como hoy en día que se hace por porcentaje, con lo cual también tenerlo en cuenta. Esta mujer hubiera sido pues, literariamente la más forrada del universo, pero ella cobraba por esa novela que entregaba. 3.000 peseticas que te doy a otra cosa mariposa. Eso sí, normalmente había que dejar en un contrato y se cedían por 3 años. A los 3 años retornaba la persona, ¿no? La segunda no le gusta a Bruguera, con lo cual ella se va con su novelica, La hija de mi jefe, a Ediciones Cies, y se la presenta. Y le gusta tanto al editor de Ediciones Cies que le compra la novela, le pide 2 más, que también se las compra, y además le regala una estilográfica de oro. Fijaros en este detalle también, con todo lo que os voy a contar luego de Bruguera, para que veáis que hay editores y editores. ¿Qué pasa? Que Bruguera se da cuenta y dice, ostras, Pedrín, le manda un contrato y la contrata por 1.500 pesetas al mes para escribir a destajo. 1.500 pesetas al mes. Y ella firma, pues qué bien, me ha contratado Bruguera. Entonces retorna con Bruguera, que hasta ahora no tenía contrato, en este momento empieza a tenerla ya contratada. Y Bruguera empieza a reeditar las novelas. De hecho, reedita La hija de mi jefe con un nombre que era Diablillo.
Y hay lectoras que se dan cuenta y la empiezan a tratar a ella de estafadora, cuando ella no, ni sabía, es que ni lo sabía, porque hoy en día con las redes sociales todo se sabe y todo lo podemos tener más controlado. Pero antiguamente el periodismo, ¿cómo era? Porque eso era que llegaría en barco, no sé, las informaciones, las revistas, no sé, era una cosa impresionante, ¿no? Bueno, aquí veis la portada de Atrevida Apuesta, la primera, y la segunda es porque Planeta se hizo con todos los derechos de sus novelas en el 2017 y se llamaban ediciones Corín Tellado, y ahí aparece pues la reedición que hacen de esa primera novela. Bueno, y empiezan a explotar a la gallina de los huevos de oro entre un montón. Ella seguía con sus 1.500 peseticas al mes, ¿vale? Haciendo novelas a destajo. En 1951, con 24 años, la revista Vanidades, desde Cuba, tenemos que tener en cuenta que en aquel año Cuba era lo más de la moda, lo más, pero con diferencia. O sea, de Francia, la moda, el primer paseo de Christian Dior que se hizo en La Habana. No se hizo en Estados Unidos, no se hizo en México, no, se hizo en La Habana. Cuba era impresionantemente avanzada. Y estas revistas, pues, ¿qué pasa? Que empiezan a piratear las novelas de Corín. Y Bruguera se da cuenta, se entera y empieza a decir, muy bien, vamos a negociar. Corín te va a hacer, Corín, 2 novelas para Vanidades. Pues esta le mandaba las 2 y a cambio le daban el 50%. Ya tenía 1.500 pesetitas en el bolsillo todos los meses y el 50% de lo que vendía Vanidades. Bien, pero este hombre seguía haciendo lo que quería con la producción de Corín. Según Guillermo Cabrera Infante, que era corrector de Vanidades en aquel entonces, su influencia resultó decisiva en mi posterior carrera de escritor y la bautizó como la inocente pornógrafa. A partir de 1955, Corín empieza a dejar de asistir a ciertos eventos como la radio de Oviedo y no le gustaban mucho las entrevistas porque tergiversaban sus palabras, y más siendo una chica pues joven como era. Bueno, en aquel entonces ya tendría 27, 28, ya era añosa, pero quiero decir que era una mujer joven. Y cede su obra y su vida. ¿Cómo? En 1956 le vende a Bruguera por 150.000 pesetas 108 de sus novelas. Porque claro, ella veía que no ganaba dinero, entonces se va a hablar con este señor y le dice, él la invita allí a la Costa Brava, a gastos pagados, y le dice, súbeme el sueldo. Y le dice, tú pareces el ministro de Comercio. Dice, venga, te voy a hacer un contrato fijo, un poquito más alto, y además te voy a dar 150.000 pesetas de adelanto. Y dice, bueno, cédeme 108 novelas tuyas. Y dice, ¿para qué cederlas? Te las vendo. Corín no hablaba con ningún abogado, ella era confiada y pensaba que no la iban a engañar, que podía con eso, entonces se las vende directamente, que le costó horrores recuperarlas luego para sus hijos. De manera que él no regatea el dinero que ella le pide y hace un negocio redondo. ¿Por qué? Él cobraba cada novela inédita que le cedía por 3 años y sin limitación de ejemplares ni de países, es decir, lo podía publicar en donde le diera la gana, y todo eso eran ganancias limpias para él, que ella recibía lo que él había estipulado, la compra de la novela y el dinerito que te doy mensual más tus 150.000, que es lo que me has pedido, se acabó. Y además cada 25 novelas de esas que entregaba se reimprimían también sin nada de pago a Corín Tellado. Cuidado, es que estamos hablando de mucha cantidad de dinero, eso hoy en día sería impensable, porque se va a porcentaje, claro, se va a novela pagada. De manera que, bueno, que llega 1960, ya con un nacimiento de una hija por delante, el siguiente viaje donde se ven Corín Tellado y Bruguera, que hasta entonces él alucinaba además, porque era una chica bastante joven para lo que él se pensaba que era, y llega a Gijón para fichar a Chomín. Cuidado, porque es que la gallina luego de oro me la puede destrozar, como este metamano hay en la economía, pero se quedó tranquilo y se volvió para Barcelona. Vale. Y además ella ya pues va conformándose con todo este dinero, que para ella era un dineral, 150.000 pesetas que tenía, era un dineral, ¿no? Y su tanto por ciento de Vanidades, y no le da más. Pero ¿qué pasa en 1962? En 1962 ella ya está al límite, su matrimonio ya está haciendo aguas. Las deudas ya no podía más, o sea, llegaba un momento en el que no podía aguantar todo, pues esto, que el trajín de vida que Chomín le daba, que le pedía, ¿no? Y su droguería, perfumería, que no avanzaba, no ganaba nada. Y entonces
Además, se suma que Fidel se ha metido en Cuba, con lo cual a ella le empieza a agobiar mucho la situación, porque dice, ¿qué pasa con toda la parte que yo estoy ganando de la revista Vanidades, ¿no? Entonces vuelve intentando solucionar el tema del matrimonio, hace otra visita a Bruguera en Barcelona, tiene una reunión con él para ver qué pasa con sus novelas. Y este le dice, pues nada, pues que la cosa va, pues que va mal. Y le dice, bueno, pues cédeme otros 150.000 de adelanto. Y entonces él le dice, bueno, bien. Claro, ella ahí empieza a ver que es demasiado fácil, ¿no? Le dice, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a dar 33.333 pesetas, además en esa cifra, mensuales. Las 150.000 pesetas, que al marido se le pusieron los ojos así, claro, con ver esa cantidad ya estaba conforme. Pero tú me vas a hacer 20 años de exclusividad conmigo, con un contrato cada 3 años renovable. Y encima me vas a ceder las obras, cada obra que me entregues, por 10 años para poder explotarla. Bueno, era un contrato leonino absolutamente, pero que ella siguió sin consultar absolutamente con ningún abogado. El marido de los 150.000, y aquí superamos un poco la fase, ¿no? Y se fue con ese contrato para adelante. En ese mismo año fue cuando la UNESCO la considera la persona más leída después de Cervantes y de la Biblia, y viene su separación. Ya se había convertido en la máquina de hacer libros para Bruguera. Un año antes de acabar su primera renovación, en el año 1964, se niega a firmar. Y claro, a Bruguera se le ponen los pelos así de punta. Y dice, ¿cómo? No te voy a liberar, ni te voy a dar la exclusividad. No vas a tener absolutamente nada como no cedas a lo que yo te estoy pidiendo, que es que te quedes conmigo y que sigas en el mismo plan. Es más, él siempre jugaba con... es que te quito la obra, o sea, es que soy más fuerte que tú y tus hijos no van a poder recuperar la obra. De manera que a ella se le ponía, pues eso, pues muy nerviosa, porque claro, sus hijos y su obra era lo que más quería de todo, ¿no? Entonces, ella forzó la máquina. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que Bruguera le dice, vale, vamos a hacer una cosa, te voy a dar el 5% sobre tapa. Sobre tapa es sobre la venta de cada publicación. Y entonces ella ahí llega por fin un poco de lucidez y se mosquea. ¿Por qué? Porque en ese momento él le estaba diciendo que sus publicaciones iban de capa caída, que el mercado estaba muy mal. Cuba además se había perdido en el sentido de la revista, de que ya no tenía la fluidez de venta que tenían hasta ese momento. Entonces pretendía meterla miedo por ahí. Y claro, ya se mosquea y dice, o sea, no me ofrecía eso cuando estaba mejor y ahora me está ofreciendo eso cuando van las cosas peor. Y entonces paró y dijo, no, voy a hablar con un abogado. Cuando se va al abogado y detecta al abogado en los contratos que él le había hecho y el que le estaba presentando, que le daba cesiones absolutas y puntos en los que se veía que cedía hasta obras completas. Hasta ese momento, en el año 1964, tiene 453 novelas escritas, que para ser corintellado no es nada. ¿Qué pasa? Que ella pues sigue mosqueada y dice, vale, deja a los hijos con la cuidadora, se coge su coche y se va recorriendo capital de provincia tras capital de provincia, kiosco a kiosco, para ver cómo van sus ventas. Y llamando a las mujeres de los primeros ministros de Latinoamérica para que le digan cómo van las ventas en Latinoamérica. Y le dicen, van fenomenal, estás funcionando muchísimo, vendes que ni te quiero contar lo que vendes. Y entonces dice, a través del abogado, no firmo con vosotros, porque vosotros unilateralmente me estáis cambiando las condiciones. Bueno, se le echó encima los sobrinos de Bruguera, que tenía sobrinos que son peores que los hijos para las cosas cuando nos ponemos, cuando son temas de dinero y de herencias. Que la hundían y que la llevaban a juicio. Y dijo, pues haced lo que os convenga, pero yo no me quedo con vosotros. De manera que ella se va a Ediciones Royal y este hombre ni le hace un contrato leonino. Se hacían las primeras ediciones de sus novelas y una vez publicada retornaban los derechos a Corín Tellado. Además, le pagaba mucho más, ella vivía tranquila y cada vez que reimprimía algo se lo volvían a pagar. O sea, es que la trataba como debían de tratarse en ese momento a los autores, cosa que el otro señor no había hecho. Estuvo 3 años con Royan y 5 a la vez
con otro editor que era Armando de Armas, un empresario venezolano que fue el que se quedó con Vanidades y que tenía muchísimo dinero y que podía competir con Bruguera en todos los aspectos y mucho más. Y que la trataba además como una señora, llegó a cobrar hasta 1 millón de pesetas al mes con Armando de Armas, aparte de todos los regalos costosos que le hacía. Eso no lo volvió a tener jamás en su vida y mucho menos con Bruguera, porque ahora veréis que retorna a Bruguera y Bruguera como mucho le llegó a pagar 125.000 pesetas al mes. 1 millón de pesetas con Armando de Armas, 125.000 con el Bruguera. Vaya tela. Todo lo que esta mujer habría podido conseguir de haber estado en manos de alguien que le hubiera llevado las cuentas bien. Y nada, sale el juicio y Bruguera a todo esto sigue sacando reimpresiones de sus novelas. Pero además saca fotonovelas, que eso no estaba en el contrato de los 20 años de exclusividad que iba a tener con ella. Actualmente, cuando se hacen contratos con editoriales hay que tener mucho cuidado porque ya vais viendo cómo funcionan. Si eso era en aquella época, imaginaros ahora, hay que tener cuidado en el sentido de que ahora hay que presentar los contratos por la edición en papel, edición de ebook, si hay un audiolibro, si hay un audiovisual. No hay que ceder los contratos de todo porque te has perdido ese porcentaje, pero aún así puedes estar cediendo cosas muy importantes. Pero es que en la ley de entonces ni siquiera se contemplaba la fotonovela, que no existía. Bueno, pues los jueces lo tienen relativamente en cuenta a la hora de fallar el juicio. En 1967 muere su madre. En el 70 se estrena en Gijón la película Tengo que abandonarte, de Antonio del Amo, basada en una de sus novelas y, según dicen, la obra cumbre de Corín. Y en 1973 se falla en su contra y a favor de Bruguera. En este momento el fallo judicial es que tiene que pagarle a Bruguera por indemnización 365 millones de pesetas, contra 1,5 millones que le tenía que dar Bruguera por esas reimpresiones que había hecho, por esas fotonovelas que no estaban en contrato. Y además, no solo eso, regresar a Bruguera y completar su contrato de exclusividad hasta el año 90. Es decir, completar esos 20 que en un principio había firmado, más los 8 que se suponía que había estado con Royan, porque hasta ese momento Bruguera se queda con que había estado 8 años con un editor que se llamaba Royan, pero no con Armando de Armas, no sabía nada de Armando de Armas. Bueno, ella se lo cayó. Por eso dice, la injusticia a veces puede ser suprema, porque lo llevó al Supremo y lo perdió también. Y resulta que se destapa el tema de Armando de Armas y Bruguera llega a enterarse de que estaba con él. Empieza a negociar Bruguera con Armando, ahí a lo suyo, pero empieza a amenazar a Corín. Ella no tenía, ni con todo su patrimonio y vendiendo toda su obra, hasta ese momento no tenía posibilidad de pagar a este hombre. En la negociación del abogado, que fue sufridita, este hombre, el abogado, consigue rebajar, que buen abogado era, de 365 millones a 10 millones de pesetas de pago, más la exclusividad de estar hasta el año 90 con ella. Pero ella se sigue negando, o sea, no cree, es que es injusto, lo mire por donde lo mires, y tampoco tenía el dinero para pagarla. Entonces, finalmente el abogado consigue que se queden 5 millones, 2 de pronto pago y el resto en plazos, y quedarse hasta el año 90 con ellos. Y no le quedó más remedio que consentir y hacerlo así. Todo eso, bueno, sabiendo que además estaban negociando por detrás con Armando de Armas, y bueno, lo que negociaran ya entre ellos, de no firmar se le embargaba toda su vida y obra incluida, así que firmó y se convirtió en esclava de una editorial por mandato de un juez. En el año 74 tuvo un parón hasta el año 75 y no escribió, y demasiado poco me parece, porque con todo el disgusto es como para dejar de escribir, pues ya, de ahí para adelante, ¿no? Y llega la transición. En 1977 se graba el serial radiofónico Lorena. Ella no estuvo nunca contenta con este serial, no por la historia, trataba de una chica adolescente que se mete en un club de alternes, sino porque precisamente se le había echado siempre la prensa encima, que no escribía sobre la época contemporánea y las miserias de la dictadura franquista, y dice, bueno, ¿y ahora qué saco? Temática de políticos, como era el alcalde de Gijón, que iba de prostíbulos, y me lo estáis censurando más que cuando me censuraba la censura en época franquista, pues no sé qué queréis. Y nada, al final fue un fracaso. En el 78 la revista de humor El Papus saca una viñeta con la frase de Corín: el divorcio es un adulterio legalizado. Y como tampoco me parece bonito el adulterio, es la razón por la que no me parece adecuado el divorcio.
Y entramos en la etapa erótica de Corín Tellado. En el 79 se publican con el sello Venus de Bruguera, una serie especial que hicieron de 26 novelas eróticas que tampoco le dieron más a ella, no le gustaban especialmente, pero estaba forzada por el editor. Y las hizo bajo el seudónimo de Ada Miller. Ada Miller, Miller lo cogió por Henry Miller. Ella con 14 años se leyó El Trópico de Cáncer y fue decisivo en su novela. También el Marqués de Sade, leía a los franceses, le traducía a un amigo suyo mexicano en Cádiz desde muy joven, desde los 14 a los 18, y los grandes clásicos españoles, ¿no? En 1981 Vargas Llosa se desplaza a Gijón desde Londres porque quería conocer a la persona que vendía más que él. Aparte hace un reportaje para la televisión en Perú y le confesó que su novela La tía Julia y el escribidor fue su primer intento de dar un salto a la novela romántica amorosa. En el 82 se la menciona a la Universidad de Oviedo, en donde se estudiaba la novela asturiana de posguerra y se hacían tesinas sobre ella. En 1984, la película de Valeria Sarmiento, cineasta chilena, Mi boda contigo, basada en una obra suya, gana el premio al mejor guión cinematográfico en San Sebastián de producción francolusa y comparada al humor de las mejores buñueladas de México. Aparece como la única mujer en el libro Retratos del fotógrafo cubano Jesse Fernández, entre 96 figuras de las más relevantes del siglo XX en el mundo latinoamericano y español, en el que solo había hombres. Y bueno, llega la justicia divina, que es la que mejor actúa siempre en estos casos. En el año 1986, Bruguera se hunde, quiebra, casi a los 60 años de Corín. Tuvo que pasar todo ese tiempo para que ella se liberase de ellos y poder abrirse a otros géneros que estaba interesada en escribir y que nunca, aunque bueno, estuvo animada por Bruguera que hiciera producción larga, pero ella veía que le iba a costar sacarlas más que las cortas y no se animó. Pudo irse mucho antes de las garras de Bruguera, pero se mantuvo por sentimentalismo. Ella sigue hasta el último momento defendiendo su amistad con él y siempre creyó que los que malmetieron ahí fue en concreto un tal Ledesma, que era un autor que tenía Bruguera y que escribía novela romántica bajo el seudónimo de Rosa Alcázar y que quería hundirla, porque es que no llevaba el que vendiera a esta mujer, pero infinitamente más que él 100 veces. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues 28 años presa y esclavizada con ellos estuvo. Tras la quiebra de Bruguera se fue a la editorial Andina y con ellos hizo todo el patrimonio que tenía hasta el momento de esta biografía, por lo menos, hasta el año 92. Le ponían abogados contratados por la propia editorial y si se sacaban reimpresiones se las volvían a comprar, es decir, la trataban pues como se merecía. En el año 87 publica 12 novelas juveniles con editorial Cantábrico y su única novela larga. En el 89, en el Diccionario de Autores de Andrés Sorel, de aquel año, con más de 1000 escritores, Corín Tellado aparece con 2243 novelas. Fijaros que le quedaban 20 años para duplicar su producción, hasta las 5000 o más, o aproximadamente. En el año 90 se proyectan 26 películas basadas en novelas suyas, alguna le gustó. En 2017, Planeta relanza algunas de sus novelas bajo el sello de Ediciones Corín Tellado, pero ellos ya tenían toda la producción de Corín en sus manos. En 2021, Telemundo Global Studios se hace con todos los derechos de la obra de Corín que poseía Planeta, lo que supone una gran baza para Telemundo, en este caso en streaming, y poder competir con las series turcas que están tan de moda hoy en día. Esta productora es una de las más importantes de Estados Unidos y la primera en hacerse con una producción total de un único autor. En el libro hay un montón de autocrítica y autoanálisis. Ella se define como conservadora por educación, liberal por formación y humanista por vocación. El escritor tiene 3 vidas: la que vive, la que observa y la que escribe y cuenta. Eso es una realidad en todos los escritores. Y hay buena y mala literatura, aquella que emociona y otra que no engancha al lector por mucho que se vendan ediciones de lujo. Eso es otra realidad. Quiso poner en boca de sus personajes masculinos lo que hubiera querido vivir, decir y hacer ella misma. Mis personajes femeninos son trabajadoras, sensibles, tiernas, viciosas y virtuosas, como ellos. Crítica ante los que la criticaron o la menospreciaron. No le gustan sus novelas, salvo alguna producción de larga extensión, pero le duele que se rían de lo que hacía, orgullosa de ser la número 1 en su género. Jugó con la censura,
e insinuó y se atrevió a llegar a donde otros autores no habían llegado, y con ese mismo morbo venció a todos sus coetáneos. Es más fácil perdonar a un enemigo que a un amigo. Las citas que ella ponía en sus novelas siempre comenzaba con una cita y no estaba elegida al azar, englobaba el significado de la novela. Ni soy romántica ni escribo novelas románticas, soy positiva y sensible y escribo novelas de sentimientos. No me molesta que me encasillen en la novela rosa, pero es evidente que no saben de lo que hablan, ya que la denominación rosa procede de cuando las tapas de la novela eran de ese color. El amor nunca pasa de moda y aunque mis novelas pueden parecerse entre sí, todas son diferentes. El desamor es lo que está más presente en ellas. Dejaré de escribir cuando me caiga la cabeza sobre la máquina, como así fue. En cuanto a las críticas a favor y en contra, las que son pro Corín, la leyeron y admiraron Cabrera Infante, Vázquez Montalbán, José Luis García, Chumi Chúmez. Vázquez Figueroa dijo: Corín es lectura obligada para acceder a otras lecturas, una lectura agradable y fácil que te lleva a querer buscar otras novelas. Ella no estaba muy de acuerdo con esta frase tan ambigua. Cabrera Infante en el 75 escribe un artículo entero en la revista O en el que analiza su obra describiendo el proceso que la hace ir de la novela rosa galante a la pornografía. Paco Umbral llegó a decir que no entendía por qué Corín no tenía un premio Príncipe de Asturias de las Letras, con todos los premios que le dieron en su tierra, porque prácticamente se las dieron en su tierra, salvo estas cosas del libro Guinness y tal, poco más le dieron fuera. Le dieron mucho en su tierra, pero no el Príncipe de Asturias, de las Letras. Fernando Arrabal dijo en declaraciones a la agencia EFE en el 2009 que lamentaba que no se le hubiera dado a Corín Tellado el premio Cervantes. En este año 2023 se la ha homenajeado en el Día de la Mujer en Gijón. En el 2019, pasados 10 años de su muerte, se estrenó la obra de teatro Corín Tellado, el espectáculo. Su directora, Laura Iglesia, tenía vínculos de amistad con la familia y dice de ella: fue una adelantada a su tiempo e hizo mucho por la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. Y es que hablaba del aborto, madres solteras, separaciones, libertad sexual, mujeres trabajadoras e independientes, y todo ello cuando nadie más lo hacía. Como anticorín y críticas en contra suyo, la principal, la de Andrés Amorós, en su Sociología de la novela rosa, afirmaba que solo la leían mujeres, cuando en realidad había muchos hombres que también lo hacían. Este hombre lo que le pasaba es que era profesor de universidad y su novia, que estaba ahí de estudiante, no paraba de leer a Corín Tellado y lo llevaba fatal el tío, y sacó esto solo por dar las narices a la novia. Muchas mujeres, bien de Gijón, compraban sus novelas para luego decir de ella que estaba abocada a la condenación y que era un género menor, pero que algo había que leer. Una vez escribió una novela titulada Esta en mi vida, la que os he dicho antes, ¿no? Y se llegó a decir que se corrió la voz de que ella había tenido un hijo secreto. En un artículo de Revista de Vanidades en Cuba en 1960 alegaban que Corín Tellado no existía y que era un producto creado para sacar series a destajo. En él se empezaba a animar a las mujeres cubanas a que dejasen de leerla. Panfleto político total. Fue acusada de no hablar de la España mísera de la época franquista, pero ella se defiende diciendo: en las actuales revistas de corazón no se habla mucho de las miserias. La alta sociedad le daba mucho más juego y también la conocía más. El mundo de los bailes, del vermú a media mañana, aún así rompió barreras en una España de posguerra represiva en donde se relegaba a la mujer a segundo plano y donde hacía soñar a las mujeres con un mundo más llevadero que el que les había tocado vivir. A García le hacía gracia que sus protagonistas condujesen coches, pero es que ella lo hizo desde muy joven. Como premios y menciones, ya os digo, muchísimas en su tierra, salvo la de la UNESCO, libro Guinness, le dieron la medalla de mérito al trabajo en el año 98, un premio de proyección de Asturias en el exterior, homenaje a la intelectualidad asturiana en el tercer Salón del Libro Iberoamericano. O sea, eran menciones, homenajes que les hacían fuera de España o dentro de su tierra, ¿no? Que tuvo Asturiana del Año en el año 68, en el 74 Manzana de Oro del Centro Asturiano, en el 89 Pregonera Mayor de Gijón, en el año 91 en Taramundi, que también es una población asturiana, la obsequian con la navaja homenaje. La tercera persona que le entregan ese premio, después de dársela al futbolista Kini o al empresario Cosme Adelaida, que es el presidente de ALSA. Pero poco más aquí a nivel nacional, ¿no? Para una persona con tantísima producción literaria y que tantísimo se podría haber hablado de ella, o que se podría hablar de ella en un momento dado. Y bueno, ya por último, el extracto sacado de la carta de una hija a su madre en La Nueva España, un diario asturiano, en abril del 2010, un año después de la muerte de Corín Tellado. La vida
esta era una frase que ella siempre le decía: en la vida lo duro es asumir y aceptar lo que te ocurra. Una vez pasada esa fase, todo es más llevadero. Y la hija dice: nunca juzgabas a nadie, mamá, simplemente los comprendías o no, pero los aceptabas. ¿Y vosotros juzgáis? ¿Pensáis que se la juzgó a ella? ¿Juzgáis su obra? ¿Qué opináis con respecto a esto? Y nada más, gracias por vuestra atención, y ahora pues las preguntas y comentarios que me queráis hacer, pues yo en la medida de lo posible, todo lo que os pueda responder, pues estoy a vuestro servicio. Muchas gracias. Estupenda. Estupenda. Muchas gracias. Yo qué sé, yo es que quiero de verdad, o sea, para mí ha sido un descubrimiento, y ha sido un descubrimiento de hace muy poco, hace 3 o 4 meses que empecé con este tema de lo de las presentaciones así, os lo digo como lo siento, con el corazón. A mí me parece una mujer fabulosa, pero si ya me parecía grande como personaje, es que como persona me parece brutal. O sea, os recomiendo que os leáis la biografía, porque es que esta mujer no se ha hablado nada. O sea, no ya por mujer, denostada por su literatura, su escritura, y que ya os digo, haré seguramente una investigación a base de su obra, pues tirando de la tesina de esta señora que hace su segunda biografía y de su producción literaria, porque es que la manera que tenía de expresarse, que con todas esas frases, todas esas citas que son suyas, eso no es una subliteratura, no es una literatura facilona. Y sobre todo lo que movía, además en aquel entonces, que era muy difícil, era muy complicado. Fíjate, yo en otra biografía, bueno, he leído que ella se da cuenta de que cuenta muy bien las cosas, las películas, porque era la única manera de llamar la atención de su madre, Sí, que sí, lo único que veía eran los chicos de la casa. Sí, sí, Entonces ella se da cuenta de que, bueno, si narro muy bien las películas. Sí, y además se las inventaba, es que no veía ni la mitad de las veces las películas. Bueno, llegó a tener hasta 3 sesiones de películas continuada, ¿no? Pero muchas de ellas se las inventaba, y se inventaba historias. A la madre le contaba historia, no le contaba ni siquiera la película. O sea, es que era una gran creadora. Es que eso es muy complicado, por eso cuando os dije lo de si hay escritores entre vosotros, y me estáis entendiendo lo que es argumentar una novela de principio a fin y todo su desarrollo en 5 minutos, una novela de 100 páginas, eso no es fácil. O sea, vamos, no es fácil, eso es muy difícil. O sea, entonces, fue a nivel creativo, o sea, y además distinto tema, 5.000 novelas, vamos a ver, que si no estamos hablando de una cosa de poca monta. Entonces a esta mujer no se le ha dado nada de importancia, nada. O sea, yo no me cabe la menor duda de que la más leída por delante de Cervantes. Lo que lo hayan dicho lo sabían bien. Es que claro, sí. ¿Y tú a qué atribuyes el que solo ahora se la recupera? ¿Que escribe novela rosa y aquí tiene corteza de miras o a qué? Sí, bueno, es verdad que ella hace alusión a eso, que fuera, o sea, es como el complejo que tenemos en España, ¿no? El de llevar aquí un libro que filosofía epistemológica, bueno, que parece que lee su física cuántica, no sé, ¿no? O, no sé, umbral, ¿no? Bueno, yo qué sé, no sé. Y sin embargo, da vergüenza, hay gente que sigue tapando pues las cubiertas de los libros según qué cosa estén leyendo, y muchos hombres lo hacen también. Que vamos a decir, hace poco con el 50 sombras de Grey, que ha estado tirada por tierra, y 50 sombras de Grey será lo que sea, pero yo siempre saco la lanza por esa mujer y esa producción, esa serie que tiene, porque en cada una de las escenas de sexo, que son infinitas o muchísimas, no repite ni una sola escena. Eso es complicadísimo en novelas que son 400 páginas de novelas. Te gustará más, te gustará menos, pensarás que eres más artístico o menos, me da igual. Pero eso es muy difícil de hacer, y yo siempre digo lo mismo: toma, cariño, escríbeme una escena de sexo donde consigas que yo me emocione tanto como para que me excite con lo que has escrito. Eso no es fácil de hacer, y mucho menos escena tras escena tras escena, complicado. Muy complicado. Lo que pasa es que, bueno, es la fama de la novela romántica, que no se considera nada. Y sin embargo, como he dicho, es muy complicada de hacer para mantener la atención y que llegues, porque ya sabes que se van a casar, se van a dar el beso, se van a ir como hacía Corín, ¿no? Se cerraba la alcoba y ya quedaba la imaginación de cada uno, ¿no? Era como se podía hacer, ¿no? Pero eso es complicado de hacerlo, la verdad que sí. Y mucho más en aquella época, todavía más, porque ahora puedes decir lo que quieras, pero es que entonces no se podía.
Entonces, ¿cómo conseguías emocionar a la mujer o a la persona que lo estaba leyendo, que había hombres, y que, ostras, dejo esta, parece que me cojo esta, que también, que tiene tantas que puedo elegir donde quiera, ¿no? Igual que la de Marcela Fuente Estefanía, con las novelas del oeste. Yo recuerdo a mi padre leyendo ávidamente las novelas del oeste, pues también tenía su aquel, ¿no? Sí, bueno, yo, si alguien quiere preguntar, una última cosa. A mí, por ejemplo, lo que siempre me cuesta mucho es la idea de que el lector o lectora de novela romántica, yo digo a veces, sabe perfectamente lo que está leyendo, Sí. sabe que no es el Quijote, Sí. porque esa especie de condescendencia por las personas que leen este tipo de novela, que saben, pues, que todo el mundo sabe qué es Colintellado y qué no es Colintellado. Entonces a veces es un poco... Sí, yo creo que por eso, por no un tema de intelectualidad, pero es que no hay que confundirlo, o sea, es que el género está muy claro, es evasión y es entretenimiento. Entonces, la novela negra tampoco es que sea una cosa ahí como para, ¿no? Pero tiene mucho tirón. Novela negra y romántica en el mundo es lo que más tirón tiene de todo, y sin embargo no se denosta tanto la negra, ¿no? Por eso de, bueno, a ver cómo lo hacen, si consigo saber quién es el asesino antes de que me lo destripe el propio autor. Bueno, y bien, pues tiene su público y sus lectores, y es tan legítimo y lícito como la novela romántica, ¿no? ¿Tú crees que si fuese una escritora de este momento hubiese tenido más éxito? Madre mía, vamos, yo no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. No me cabe, de hecho, ahora mismo en novela romántica el tema de la productividad está, que es que nos matan ¿verdad? Con la historia de la productividad. Es que tengo aquí una compañera de escritura, compañera de letras, y es como que hay que escribir a destajo, además siguiendo las modas, ¿no? Porque tristemente las editoriales en este país, sobre todo, en todo el mundo, pero aquí es como un macheque continuo al autor que se dedica. Por eso yo me dedico yo me dedico porque a mí nunca me ha querido ninguna editorial tradicional. Bien, vale, fenomenal, yo saco lo que quiero. Pero es que las editoriales tradicionales con sus autores obligan a que saquen siguiendo las modas, porque es lo que vende. Yo lo entiendo, es factible, vamos, porque es totalmente legítimo, porque ellos son una máquina de hacer dinero, ¿no? Y ya se ha visto con Bruguera, imaginaros, o sea, Penguin Random, que es la mayor a nivel mundial, o Planeta, que es la mayor en lengua hispana en todo el mundo. Quieren a esa persona que saque a destajo, Megan Maswell, Elizabeth Benavent, un montón de autoras más de romántica que están, pues bueno, pero que nunca jamás llegarían a la producción de esta mujer. Esta mujer, bueno, hubiera sido la reina absoluta hoy en día, y más con el ordenador, o sea, a esa velocidad, bueno, yo ya me pierdo en lo que hubiera llegado a hacer, ¿no? Como los grandes genios. Es que era un genio en lo que hacía, y además es que se dedicaba exclusivamente a escribir, y escribir muy bien, porque es que no es fácil cambiar de tema continuamente en todas las novelas, por mucho que sean 100 páginas, que ya son, que 100 páginas es mucho, es una novela corta, pero es una novela importante. ¿Qué novela has dicho que era la más importante de ellas? Sugeriría leer la primera que hace con 16 años, Atrevida apuesta. Sí. O sea, primero, ella no tiene experiencia de nada y se mete a escribir clase alta. Hay que tener atrevimiento. Dialoga, a pesar de que si la editorial le tocó algo, dialoga de maravilla. En español es muy difícil, hasta lo dice García Márquez. Y se ve ahí ella dice que tenía un fichero gigantesco para no repetir tramas ni personajes, que solamente le pasa un par de veces en la vida. Eso no lo sabía yo. Vamos. Sí, porque claro, si no, cuando mí puedes repetir. Claro. Pero todo. En Atrevida Apuesta, que está en internet, la puedes ver porque la han reeditado, ella la has puesto tú, que ahí en Sí, pues yo creo que ahí es esta. Ahí es donde dices, si te llega una novelita como esta a la editorial, ¿eres capaz de ver todas las cualidades? Pues se ven en esa novela. O sea, ¿qué chica hoy de 16 años se mete en ese berenjenal diferentes personajes? ¿Dónde ha visto ella los vestidos que describe en esa primera novela? Si acaso en alguna revista, ella no pertenece a esa clase social. Es como si te pones a describir la vida de un castillo. Y ese es como si vive en un castillo. Pues se mete y sale bien. Entonces yo
la editorial, quien fuera el lector, se da cuenta perfectamente. Esta, Tengo que abandonarte, sí, efectivamente. En 1970 se estrena en Gijón. Tengo que abandonarte. Esa es la que consideran su obra cumbre. De hecho, esa película luego se estrena aquí en España en el 87. Telecinco la estrenó en España. Sí, sí, sí. Que no están disponibles, ¿verdad? Todas las novelas de ella. Pero Encontráis muchas, en Amazon hay muchas, sí, se encuentran. De hecho, hay un compendio de unas 4 que también, bueno, es que, a ver, en toda esa producción consideran las mejores, pero bueno, sí, también tendrá sus estudios, no hay muchos, pero. Yo compro en el rastro para llevar aquí, compro bajos de. Sí. O sea que en el rastro encontráis, si os vais un domingo, Sí, se ven sí. Sí, pero en Amazon se encuentran muchas. Sí. No, pero de verdad, el que esté interesado, yo os recomiendo la biografía esta como persona. Es que además está como, hay partes que están noveladas por parte de la autora y queda muy bonito el reflejo, y luego ya, por supuesto, lo leyó y la autorizó, o sea, le da su agradecimiento a sacar a flote, a ayudarla a sacar a flote muchos de sus traumas que nunca, vamos, no es que no supiese que los tenía, pero bueno, tenía ahí que no los había sacado nunca, no lo había llegado a contar. Es muy interesante. Sí, sí. ¿Y este dices que solamente se puede encontrar por Amazon? Sí, esta Esa bueno, biografía. es que actualmente, hombre, a lo mejor si vais a FNAC, a Casa del Libro, posiblemente os la traigan, sí, seguramente. Todo lo que está en Amazon, estas grandes librerías lo pueden conseguir. Tardarán más, tardarán menos, pero terminan consiguiendo, porque no es de segunda mano, no es de una. ¿Ella en qué año dices que murió? En el 2009. Sí, enchufada llevaba 20 años. Al poco de acabar esta biografía, le detectaron y no la podían hacer trasplante. Entonces se quedó enchufada, vamos, iba a diálisis diaria. Sí, bueno, así no dejó, no cesó su producción increíble. Pues nada, muchísimas gracias. Interesante. De haberlo transmitido.